conversemos, analicemos con nuestro invitado, que es el ingeniero Luis Estrada Mendoza, que ha sido ministro de Vivienda durante el gobierno de Martín Vizcarra, es profesor principal investigador en la UNI y es especialista además en gestión de riesgos de desastres. Conversemos qué pasó con ese puente. Ingeniero Estrada, primero le vuelvo a agradecer su presencia. Cuéntenos cuál es la historia de este puente que nos ha llevado a este desastre y si este desastre se debió prevenir, ese puente debía ser bien mantenido o más bien cambiado. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, primero vamos un poco con la historia de este puente. Este puente tiene 3 etapas. La primera etapa que fue construida en el año de 1938, que era de doble vía. Luego se amplía en el año 53 y finalmente ya la autopista se hace en el año 82 más o menos. O sea, eso es otro puente que se coloca al lado. Claro, o sea, la vía de norte a sur es construida en el año 82. ¿No? Perdón, de sur a norte, en el año 82. La que ha colapsado es de norte a sur. Entonces, la parte más antigua, esa es la que ha colapsado. Ha colapsado la parte más antigua. Más antigua. Tiene sentido. Muy bien. Las estadísticas dicen que los puentes colapsan primero por las inundaciones, lo que vimos en el año 2017. Más de 400 puentes se cayeron por las inundaciones. Segundo, por los impactos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Cuando hay una roca muy grande o un vehículo impacta contra la estructura del puente, ¿no? En tercer lugar, son las sobrecargas. O sea, cuando un puente es diseñado para una carga menor a la que fue expuesto en algún momento. Y en cuarto lugar, recién viene el problema que creemos que es lo que creo que es lo que ha pasado acá, que es la socavación o erosión del fondo del pilar. Los puentes se componen este tipo de puentes se componen de 2 estructuras muy grandes que se llaman los estribos, ¿no? Luego vienen los pilares centrales y luego la superestructura. Entonces, por las fotos que hemos visto, me parece que, y también por los comentarios de algunos ingenieros, es que ha habido una socavación del pilar derecho, siempre todo en un río, se ve mirando aguas abajo, o sea, mirando en la dirección que va el río, no el agua, perdón. Entonces, hacia el mar, pilar derecho, en este caso hacia el mar. El pilar derecho, no uno de los pilares, porque son 2, el pilar derecho parece que es el que fue socavado en su base y fue el que colapsó. Y esto hizo colapsar a todo el puente. Ahora, ¿por qué colapsa todo el puente? Porque en esa sección, el puente es una sola estructura. En cambio, en el puente nuevo, el puente está compuesto por varias estructuras. Entonces, si hubiera colapsado, por ejemplo, un lado de la estructura o una parte de la superestructura, no hubieran colapsado las otras 2 o las otras 3 partes. En este caso, colapsó todo el puente porque es una sola estructura monolítica. Muy bien. Ingeniero Estrada, solamente para aclarar, buenos días. Por favor, explíquenos qué es una socavación, ¿no? ¿Cuál es el punto límite que imaginamos tampoco no ocurren de la noche a la mañana, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias si es que no se los está monitoreando permanentemente. Solo eso para que podamos entenderlo bien. Sí, y eso quería ponerlo ya en la parte final. ¿Qué cosa es lo que se debemos hacer como recomendación? Sí, por favor. La socavación, otro sinónimo es erosión. Se llama socavación porque está debajo, en este caso, de la estructura, ¿no? Una erosión puede ser en cualquier lugar, por ejemplo, erosión de los estribos en el costado, erosión de las laderas de los ríos. Por ejemplo, hemos visto hace unas semanas que una vivienda colapsó, que estaba en una ladera, en una margen del río, la ladera fue erosionada y la vivienda cayó sobre el río, ¿no? Entonces, la socavación o la erosión es la remoción del material que está alrededor de la zona en estudio, en este caso del pilar, debajo del pilar. Ingeniero Estrada, ahora respóndanos lo siguiente. Se dice mucho, pero ahí faltó mantenimiento, pero si un puente está socavado ya no hay que mantenerlo, hay que cambiarlo y eso es lo que se debió advertir. Bueno, lo que hay que hacer es primero evitar la socavación. Entonces, actualmente existen métodos de monitoreo. Ahora, estos puentes, por ejemplo, tienen ya casi, el primer puente, ¿no? El primer y el segundo puente tienen más de 70 años, 60, 70 años, el primero tiene casi 90 años. Entonces, están en un lugar muy dinámico.
Los ríos, si nosotros vemos las imágenes históricas de ese río, en general todos los ríos cambian de forma, la batimetría, o sea, la topografía en el fondo del río cambia frecuentemente. ¿Por qué cambia? Por las avenidas y por las sequías. Entonces, el monitoreo siempre se hace en las épocas de bajo caudal. Entonces, creo que hemos escuchado a Norvial que dice que en el mes de noviembre la concesionaria que debe mantener el puente y toda la Panamericana Norte en ese tramo. Y luego quisiéramos hablar acerca de los contratos, ¿no? Muy bien, entonces ellos dicen que han hecho una revisión, un mantenimiento en noviembre. Bueno, habría que ver cuál es el tipo de mantenimiento que hizo, ¿no? Porque por ejemplo, si se hace una descolmatación del cauce del río, si esa descolmatación es muy excesiva, obviamente va a quitar un poco de protección al pilar. Entonces habría que ver, no podemos decir a ciencia cierta si es que hubo o no una descolmatación excesiva en esa zona del río. O sea, las descolmataciones que son hechas para bien pueden afectar las estructuras de los puentes. Si es que esta descolmatación está muy cercana a la base de los pilares y está por encima de, ¿cómo se llama? Extrae más material de lo que se debió, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar. Ahora, en ingeniería todo se puede monitorear. Nosotros podemos hacer lo que se llama monitoreo de la salud estructural de las estructuras, de las edificaciones o de las infraestructuras en general. Entonces, acá viene la primera recomendación. ¿Quiénes participan en todo este proceso? Obviamente el Ministerio de Transportes, el Estado es el dueño de la infraestructura, está la concesionaria en este caso, ¿no? Que toma en operación y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí habría que ver si es que en el contrato dice mejoramiento de la estructura o no, porque el Estado le entrega en funcionamiento a la concesionaria una infraestructura. Y el concesionario debe mantener ese funcionamiento de manera correcta, sin que obviamente colapse y menos, y que lamentamos, como habías mencionado al inicio, el fallecimiento de las personas y la afectación a las personas directamente. Son 3 fallecidos ahora. Lamentablemente. Muy bien, y la otra afectación es la parte económica. O sea, hay una afectación porque obviamente interrumpe la actividad económica en el proceso de transporte o de los vehículos, que pasan los vehículos por esa zona. Y el otro componente es Ocitran, que es digamos, el organismo regulador del sector transporte, que regula y supervisa todas estas actividades. Entonces, me parece que hay que hacer allí una discusión, sobre todo ver cuál es exactamente el proceso de producto de este accidente, que lamentablemente parece que ha sido por la socavación de uno de los pilares, y entonces entrar acá a las recomendaciones, ¿no? Recomendación número 1 sería revisarlo. Ingeniero, por favor, le pido que las recomendaciones al final las comparta luego de ir a una pausa. No, luego de ir a una pausa, nada más. Nos vamos a ir a escuchar a nuestros anunciantes en radio y en televisión. Vamos a tener una pausa y luego regresamos para continuar con este diálogo aquí en Ampliación de Noticias. Pausa y volvemos. 9 de la mañana con 37 minutos. Fernando Vivas y Carlos González, estamos con ustedes esta mañana en Ampliación de Noticias. Seguimos el diálogo con el ingeniero Luis Estrada, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, analizando las causas de la caída del puente de Chancay. Ingeniero, nos iba usted a compartir algunas recomendaciones para que este tipo de tragedias se puedan evitar. Pero antes, por favor, quería preguntarle algo muy concreto, muy concreto. La socavación a la que usted refiere, no podemos decir que nos haya sorprendido, ¿no? Porque esto no ocurre de un momento a otro. Y los especialistas saben que esto puede ocurrir en determinadas circunstancias, como las que ya se presentaban en el puente de Chancay. La pregunta es, ¿quién debió alertar de esto? Bueno, me parece que ahí hay una responsabilidad, digamos, si yo tengo en concesión una infraestructura, obviamente esas revisiones que se hacen o esos monitoreos que hace la concesionaria debería advertir aquellas fallas, faltas o no errores, sino daños que existen en la infraestructura, ¿no? Y para eso están, digamos, estas etapas de monitoreo. El Ministerio de Transporte, por ser el dueño de la infraestructura, debe tener obviamente cuidado y, como habíamos dicho inicialmente, no la empresa, Ocitran,
como regulador y como fiscalizador de todos estos procesos o todas estas actividades, también debería ver, digamos, la manera de exigir una exhaustiva revisión, un exhaustivo monitoreo de las condiciones, no solamente de ese puente, ¿no?, sino de todos los puentes. Ahora, ¿quién es el responsable directo? Ahí hay que hacer una discusión acerca de estas responsabilidades y sobre todo qué hay en la normatividad actual. Las recomendaciones, ¿a qué voy? Bueno, número uno, tenemos muchos puentes obviamente construidos, diseñados y construidos con normatividades que son anteriores a las actuales. Es decir, algunos de ellos seguramente ya no están cumpliendo la normatividad actual. Muy bien, entonces van a colapsar. Obviamente lo que hay que hacer es que esos puentes no colapsen. Las infraestructuras no deberían colapsar por ningún motivo. Muy bien, ¿qué cosa hay que hacer? Entonces, un programa nacional de monitoreo y de mejoramiento de la infraestructura, en este caso si estamos hablando de puentes, obviamente de puentes. Sobre todo aquellos que están sobre lechos de río. Tenemos puentes que no están sobre lechos de ríos, ¿no? O sea, simplemente para cruzar una u otra avenida. O para cruzar, por ejemplo, cuando están en una quebrada y el cauce está muy abajo, ¿no? Entonces, pero aquellos que tienen los pilares y los estribos sobre los ríos, ahí hay que hacer un fuerte monitoreo. Muy bien, la otra recomendación es revisar los contratos de concesión para ver cuáles son los alcances de estos contratos, es decir, las responsabilidades en la operación, el mantenimiento, mejoramiento y tal vez reparación de las estructuras que están concesionadas. La participación de las diferentes entidades gubernamentales. Ya hemos visto estas tres instituciones, gobierno, empresa privada, pero me parece también que ahí podrían haber dos actores más. El Colegio de Ingenieros y la academia como tal, ¿no? Entonces, para hacer las recomendaciones, mesas de trabajo para mejorar toda esta administración de la infraestructura y no solamente tal vez de puentes, sino también de otras infraestructuras como pueden ser los colegios y hospitales. Estamos hablando acá en general de gestión de riesgo de desastres. Entonces, ingeniero Estrada, por lo que le oigo, acá se entiende que el núcleo de las investigaciones que ahora está haciendo la Fiscalía van a estar en determinar si Norvial monitoreó e hizo las advertencias necesarias. ¿Hay que reforzar esto o hay que cambiar el puente? Eso se tiene que saber. Si Ocitran supervisó que Norvial haga su trabajo. Claro. Muy interesante la última precisión que haces, reforzar o cambiar. Entonces, ¿qué hacemos cuando una infraestructura, las infraestructuras en general, en ingeniería civil uno diseña para una cantidad de años para que esta obra permanezca en pie? Ahora, no quiere decir que tampoco termina esta cantidad de años para la cual fue diseñada y va a colapsar, no es así. Entonces, para eso están los mantenimientos periódicos. Pero llega un momento en que la infraestructura está tan dañada, o ya ha pasado mucho tiempo de servicio, que está tan deteriorada, que más caro sale reparar y reforzar que hacer una nueva. Entonces, no podemos decir directamente, hay que cambiar el puente o hay que reforzar el puente. No se puede decir directamente. Lo que hay que hacer es un estudio de costos, primero de ingeniería y de costo para ver qué es lo que más conviene. Si es el reforzamiento, la reparación y reforzamiento de una infraestructura o su cambio total. Pensando siempre en la seguridad de los que usan el puente. No, la seguridad, eso está por descontado. O sea, a nosotros los ingenieros civiles nos forman para que hagamos infraestructuras donde el usuario esté seguro. Entonces, los edificios... sí. Ingeniero, usted ha sido ministro de Vivienda, ¿no?, de Construcción. Ante una circunstancia tal como la que está atravesando el país, con lluvias, con huaicos, deslizamientos, lo más lógico no sería que el ministro de Vivienda haya pedido inmediatamente, ¿no?, un informe sobre lo que está ocurriendo con los puentes y en qué estado se encuentra? El ministro de Transportes. Correcto. Y no sé, todos los ministerios involucrados en este tema, ¿no? Bueno, en realidad las soluciones son transversales, ¿no? Por ejemplo, definitivamente los trabajos hay que hacerlos antes de las avenidas. Las soluciones son transversales en el sentido, por ejemplo, un puente necesita saber, por ejemplo, qué producción hay que mover por eso.
por ese lugar. Se necesita del Ministerio de Economía para los fondos. Obviamente el Ministerio de Transporte, que es el ente regulador de los diseños en este caso de las vías y los puentes. Entonces, claro, hay un involucramiento legal, ¿no?, de todas estas instituciones. Las decisiones que se toman para tal o cual inversión, como les decía, son multidisciplinarias. Por ejemplo, para un colegio. No solamente necesitamos hacer la infraestructura del colegio, ese colegio necesita electricidad, Ministerio de Energía y Minas, necesita los caminos, Ministerio de Transporte, necesita de agua y saneamiento, Ministerio de Vivienda. Entonces, son diferentes ministerios o diferentes sectores los que se congregan para una solución integral. En el caso de los puentes que cruzan ríos, las soluciones deben ir un poco más allá. Ya, inclusive creo que ya el Ministerio de Transportes, no conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, están viendo el manejo integral de la cuenca. O sea, no solamente hay que analizar la cuenca baja, media o alta, es un estudio integral el que ya se tiene que empezar a hacer, ¿no? Y para eso, como le digo, o sea, las competencias, si no las tiene el Ministerio, se puede apoyar. De hecho, los que trabajan en los ministerios son ingenieros que están registrados en el Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, puede ser un aliado el Colegio de Ingenieros y, como digo, las universidades para apoyar estos estudios de alto nivel científico. Bueno, muchas gracias, ingeniero Luis Estrada Mendoza, exministro de Vivienda, por explicarnos cómo se hace un puente y, en base a esa explicación, qué es lo que pudo pasar y lo que debe hacerse ahora respecto al caído y desastrado puente sobre el río Chancay en la Panamericana Norte. Carlos, siendo las